buenas tardes, buenas noches, dependiendo siempre desde dónde y cuándo nos escuchéis. Yo soy Pedro Iniesta y esto es Ondas desde allí. Bienvenidos. Comenzamos. Shadows of shadows passing In front and over of us. Un día normal de experimentación. Elegimos el sitio, le sacamos punta a la grabadora, llenamos el depósito del coche, llegamos, reconocemos el sitio, nos ubicamos bien y nos ponemos a grabar. Tenemos el entorno controlado, sabemos los ruidos que existen en el lugar, anotamos lo que va sucediendo y al final terminamos el tiempo de experimentación. Cerramos el experimento y volvemos a casa. Nos ponemos delante del ordenador, nos colocamos los cascos y a buscar inclusiones. Y las hallamos. Y a disfrutarlas. Sencillo, ¿no? Bueno, pues para mí no lo es tanto. En cuanto a la primera parte, sí, no tiene mucho más misterio el elegir un sitio, llegar y grabar. Aunque aquí sí es necesario detenerse un poco y comentar un par de cosas. La primera es en relación al sistema de grabación que utilicemos. Personalmente he realizado grabaciones con varios tipos de dispositivos grabadoras digitales, tablets, teléfonos móviles, el micrófono del ordenador. Ninguno de ellos de una calidad de grabación profesional. Sí que es cierto que la cantidad de ese ruido de fondo perverso que escuchamos está en relación inversa con la calidad del micro. A mayor calidad del micro, menos ruido indeseable de fondo. Lo mismo ocurre con la electrónica del dispositivo y con el software del control de grabación. Cuantos mejores sean los medios de grabación que estamos utilizando, pues lógicamente menos interferencias captarán y menos ruido de fondo indeseable tendremos. Pero si hay algo que no es una parafonía, es una onda de presión. El sonido es una onda de presión, el aire se mueve. Y eso es lo que hace generar el sonido. Ese movimiento, esa presión, excita el micro, ya sea un condensador, un micrófono de condensador o un micrófono dinámico. Es la presión del aire la que hace que o bien la membrana del micro dinámico se mueva, haciendo que la bobina a la que está conectada genere el campo magnético que luego se traduce en señales electromagnéticas, o bien la placa sensible del condensador del micro de Iden, de condensación, se mueve haciendo variar la capacitancia, lo que se traduce en señales electromagnéticas y así, con los dos tipos de micrófonos, llegamos al mismo sitio, llegamos al mismo punto, a la electrónica del micrófono y a la del dispositivo. Una vez pasada la etapa de captación de las ondas de presión, es decir, una vez pasada la parte mecánica, por llamarlo de alguna manera, de los micrófonos, llegamos a las electrónicas. Y ahí es, a mi entender, aunque yo no soy ingeniero de sonido, pero ahí es, en esa electrónica, en donde se produce la inclusión psicofónica, creo yo. La entidad que se comunica modifica la energía de la señal electromagnética haciendo que ésta se module de una determinada forma, produciendo algo que nosotros interpretamos como fonemas, palabras. Y de esta forma les damos sentido. Cualquier otra cosa que oigamos y no tenga explicación en nuestro mundo, en nuestro nivel ontológico, será otra cosa. Pero no será una psicofonía. La segunda cosa importante en la que quiero detenerme un poco es la actitud del experimentador. Si os enfrentáis a una sesión de experimentación con cierto cachondeo, o con la mente en otro lado y no en la propia sesión, es seguro que los resultados serán negativos. No quiero decir con esto que seamos nosotros los que a través de nuestra fuerza mental o cualquier otra cosa seamos los que generemos estas inclusiones psicofónicas. Lo que digo es que debemos generar una puerta de entrada a estas entidades que se comunican,
y además mediante nuestra actitud. Pienso que es como si no les gustara el que no nos tomemos estas cosas en serio, o bien que sea nuestra actitud la que las llame o las que les provean de determinada energía para que se fijen en nosotros, en nuestra intención de grabar sus voces. Igual puede suceder si en la sesión de experimentación hay muchas personas. Más de 2 o 3 yo no lo considero bueno, a no ser que los ánimos de todos los presentes estén muy en sintonía. Normalmente mucha gente provoca un cierto desparrame y la mayoría de veces inevitable. Y así, después de todo, nos encontramos delante de nuestro ordenador analizando las grabaciones, y es en este punto en el que me quiero detener, porque quiero explicar un poco cuál es el sistema técnico, el protocolo técnico que yo utilizo cuando analizo las grabaciones que he realizado en sitios. Vamos a ver, en primer lugar, el filtro de reducción de ruido de Audacity, que es el editor de audio que utilizo normalmente. Esto es una psicofonía, un trozo de psicofonía tal y como se grabó. Vamos a oírlo. Prácticamente no se oye nada. Vamos a amplificar. Bien, podría amplificar hasta 21 decibelios. Voy a amplificar hasta 15. Y de nuevo la oímos. Hay demasiado ruido de fondo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar un trozo en donde solo hay ruido. Y vamos a reducirlo. Primero obtenemos el perfil de ruido, que es el trozo que yo he seleccionado. Ahora vamos a quitar todo el ruido de toda la grabación. Volvemos al filtro y ahora actuamos sobre estos 3 parámetros. El primero es el nivel de ruido, el nivel de volumen que yo le voy a quitar al ruido. Vale, vamos a dejarlo en unos 10-12 decibelios, que va a ser suficiente. El siguiente parámetro, sensibilidad y suavizado de frecuencias, van a actuar sobre las frecuencias que están cerca de la frecuencia del propio sonido. Cuanto más ampliemos, actuaremos sobre las frecuencias que están más cercanas al ruido, pero también estaremos perjudicando el sonido en sí, con lo cual esto lo vamos a dejar bajo. Hay que jugar con estos parámetros hasta que cojamos bien el funcionamiento. Ahora reducimos y oímos de nuevo y escuchamos de nuevo. Amplificamos un poco más. Nos vamos a quedar en 3 y volvemos a escuchar. Y lo vamos a dejar ahí. Esto, por cierto, sobra. Es muy importante que los parámetros que he comentado antes de la reducción de ruido, estos de aquí abajo, no estén demasiado a la derecha ni quitarle demasiado ruido, porque conforme voy aumentando el nivel de ruido que quiero quitar, voy a estar perjudicando también el audio en su totalidad, y es preferible tener un poco de ruido de fondo a tener un sonido totalmente desvirtuado. Vale, esta es la primera acción a acometer con una psicofonía, desde mi punto de vista, claro. Vamos a ver la segunda cosa que yo suelo hacer
algunas veces con una psicofonía. No lo hago siempre, pero vamos a verlo. Veréis que hay dos ventanas de Audacity abiertas. La de la izquierda es una psicofonía que dice dámelo. Vamos a oírla. Se oye muy baja, vamos a amplificar. Nos quedaremos en 15 decibelios y la oímos. Bien, lo que hay a la derecha es una prueba de voz que yo he hecho para compararla con la psicofonía. La oímos. Este soy yo hablando para un ejemplo de visualización en escala logarítmica, en espectro logarítmico. Vale, ¿qué significa eso? Bien, nos venimos de nuevo a la psicofonía. Aquí tenemos la psicofonía, la visualización del audio en forma de onda. Vamos a cambiarla a espectrograma. El espectrograma en realidad es una visión tridimensional del sonido, aunque lógicamente pues se representa en dos dimensiones en la pantalla. Hay dos formas de ver el espectrograma: lineal, como está ahora mismo. Voy a hacer una cosa, voy a unir las dos pistas en una pista mono. No se pierde nada de información, sino simplemente nos permite tener esta barra, que es la que nos da información de las frecuencias, ¿vale? Un poco más grande, para poder verla mejor. Pero esta barra la vamos a cambiar. El oído humano no escucha todas las frecuencias con la misma intensidad. Normalmente, y sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, las frecuencias agudas, las frecuencias altas, las vamos perdiendo y tenemos mucho más color en frecuencias bajas. El espectro logarítmico, aquí está, lo que me permite es ver con más detalle las frecuencias bajas, y conforme voy subiendo hacia arriba voy perdiendo el detalle, tal y como nos pasa con el oído. Bien, esto que hay aquí son los sonidos de la grabación, y todo esto que hay aquí abajo son sonidos armónicos del ruido de fondo, de viento, de otro tipo de sonidos que estamos muy acostumbrados a oírlos, pero que no les prestamos demasiada atención. Los dos focos estos blancos son mis pasos. Yo estaba andando en la habitación cuando se produce la psicofonía. Lo oímos. Oís ahí un plon, plon. Son mis pasos. La psicofonía está aquí. Y ahora veréis por qué lo digo. Lo mismo podemos hacer con mi voz. Voy a hacer la pista mono también, para que tengamos más campo de visualización, y vamos a ponerlo en logarítmico. Vale, podemos hacer lo siguiente, y es analizar este espectro. Aquí. Bien, estos, que son mis pasos, corresponden aproximadamente a una frecuencia entre 300 y 400 hercios. Si yo me vengo aquí al análisis de espectro, en esta información que hay aquí, que es el pico, esto me está dando el pico de cada cúspide, ¿vale? Y en esta cúspide me está dando un pico de 258, de 258 hercios, que es aproximadamente este pico de aquí. A nosotros nos interesa esto,
que es la psicofonía. La psicofonía aproximadamente está sobre 1000 hercios, 600 hercios aproximadamente. Nos venimos aquí y ese pico nos está marcando 738 hercios. Si yo lo que quiero es oír la psicofonía, lo que me vengo es al ecualizador gráfico y todas las frecuencias que hay aquí por debajo de 200 hercios aproximadamente las voy a quitar. Ecualizo. Aún siguen quedando. Las franjitas rojas son lo que me marca el sonido. Voy a seleccionar de nuevo y voy a aplicar de nuevo la misma ecualización. Ya prácticamente no tengo nada, pero sí tengo la psicofonía y mis pasos. Ahora vamos a quitar mis pasos. Mis pasos están por debajo de 400 hercios aproximadamente. Me vuelvo al ecualizador gráfico y ahora bajo todo lo que está por debajo de 400 hercios. Vuelvo a quitar y hoy escuchamos. Ahí está la psicofonía, limpia y sin sonidos de fondo, sin ruidos de fondo. Repetimos. Aún quedan sonidos de pasos míos, podría quitarlos, pero ya quizá algún armónico de la psicofonía lo perdería. Prefiero dejarlo así, sabiendo perfectamente que esos dos ruidos son mis pasos. Ahí tengo la secuencia de la psicofonía limpia. Ahora nos venimos a mi voz. ¿Qué ocurre con mi voz? Este soy yo hablando. Para un ejemplo, mi voz está desde unos 100 hercios, 60-100 hercios, hacia arriba. Vamos a analizar el espectro. Aquí está mi voz. Lo demás son ruidos y armónicos de mi voz. Esto sí que no quiero quitarlo porque se perdería. Se pierde mucha información y se perdería mucha calidad de la voz. Lo que sí puedo hacer es, igual que he hecho antes con este ruido de fondo de aquí abajo, quitar el ruido de fondo que está de mi voz hacia abajo. Me vengo al ecualizador gráfico y lo que voy a quitar va a ser de 60 hacia abajo. Y ecualizo. Vuelvo a ecualizar de nuevo para limpiar un poco más. Vale, aquí ya prácticamente no hay nada. Son sonidos demasiado bajos, tienen demasiada baja frecuencia, pero podemos oír. Este soy yo hablando para un ejemplo de visualización en escala logarítmica, en espectro logarítmico. De acuerdo. Prácticamente mi voz se oye exactamente igual. Y la psicofonía aquí se oye exactamente igual. ¿Qué diferencia hay? La diferencia está que mientras que la psicofonía prácticamente está en una banda de 1000 hercios, vamos a analizar el espectro logarítmico que tenemos aquí, en 739 hercios. Ese es el centro de la frecuencia de
de la psicofonía. Vamos a analizar mi voz. Está en unos 200 a 400 hercios. Siempre ocurre eso. La psicofonía siempre está en su frecuencia muchísimo más alta que está la frecuencia humana. Hay otros parámetros como son el golpe de glotis, la musicalidad propia que tiene la psicofonía. No frasea como fraseamos nosotros, tiene un tono, una musicalidad totalmente distinta. Daros cuenta cuando dice la psicofonía dámelo, qué entonación hace, qué musicalidad hace, totalmente distinta a cuando habla una persona. Este soy yo hablando para un ejemplo de visualización en escala logarítmica, en espectro logarítmico. Bien, pues acabamos con este filtro. Son las dos únicas acciones que suelo acometer con las psicofonías: el limpiar un poco el ruido, como he comentado en la primera parte, y esta segunda parte, pues analizar un poco el espectro y ver si lo que se me ha colado en la grabación es realmente una psicofonía o es una voz de alguien que esté cerca, que pase por la calle. Aunque normalmente cuando hacemos psicofonías tenemos bien controlado el entorno. Y hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo con estas parrafadas medio técnicas. Y en fin, que os divirtáis mucho. Hasta la próxima.